Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a nuestro ciclo de conferencias virtuales Conciencia Geofísica. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde, la señora ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, el presidente ejecutivo del IGP, el doctor Hernando Tavera, el director científico del IGP, el doctor Dani Cipión, el coronel Miguel Yamasaki, director de preparación de INDECI, el doctor Lizardo Seiner, miembro del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y al público en general que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a todos y todas. Esta tarde tenemos preparada la conferencia virtual Terremoto de 1974, el sismo que cambió el rostro de Lima y el Callao, donde podrán conocer los pormenores de uno de los sismos que afectó Lima y Callao, dejando como saldo 252 fallecidos, miles de heridos y viviendas destruidas. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida y cedo el pase a la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, quien esta tarde nos dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes, ministras, le cedo el pase. Adelante. Buenas tardes, doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, coronel Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI, doctor Dani Cipión, director científico también del IGP, doctor Lizardo Seiner, investigador del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en general a todo el público que nos acompaña en esta conferencia virtual. Hoy conmemoramos el terremoto ocurrido el 3 de octubre de 1974, el último de los eventos sísmicos de gran magnitud que afectó la región central del Perú y a la ciudad de Lima, generando los mayores daños en los distritos de Chorrillos, Cercado de Lima y La Molina, principalmente en viviendas de adobe y de quincha, donde murieron 252 personas y quedaron heridas más de 3.000. Pero no solo hubo estas lamentables pérdidas, sino que este sismo se constituye como el punto de partida para el crecimiento catastral de Lima y el incremento de su población a través de la aparición de nuevos distritos como Villa El Salvador, El Agustino, Ventanilla, Independencia, San Juan de Lurigancho y también San Juan de Miraflores. Por eso se dice que este sismo cambió el rostro de Lima y del Callao. Desde el Ministerio del Ambiente siempre hemos apostado por la ciencia como pilar fundamental del desarrollo de las sociedades en armonía con el medio ambiente, contribuyendo de esta manera a un adecuado manejo y gestión de los recursos, de modo tal que las personas podamos vivir con la naturaleza generando el menor impacto posible en los ecosistemas que nos rodean. Pero estos ecosistemas están vivos y están en constante movimiento, generando los sismos con los cuales también tenemos que aprender a vivir. En esta conferencia virtual se hablará sobre el origen y consecuencias de este sismo en particular, explicándonos por qué ocurrió, pero sobre todo explicándonos que el sismo en sí no fue el que generó ni las muertes ni los daños, ya que como siempre lo ha explicado el IGP, la Tierra está en constante y necesario movimiento, y somos nosotros quienes debemos aprender de manera acertada a convivir con ella sin perjudicarla, pero sobre todo sin poner en riesgo nuestras vidas. En ese sentido, también se hablará del rol del Estado en relación al mismo evento sísmico, para saber cómo se abordó la situación y sacar lecciones que nos permitan a las autoridades y a la sociedad en la actualidad prevenir nuevos desastres cuando ocurran los sismos que se darán en cualquier momento, de manera inevitable. Urge que nuestras políticas de gestión de riesgo de desastres sean realmente tomadas con responsabilidad por la población, a fin de reducir su riesgo y ser afectados por estos grandes efectos de la naturaleza. Debemos recordar que lo que el hombre ha podido construir en décadas, el sismo lo puede destruir apenas en unos segundos, si es que no ha sido construido en lugares adecuados y con las medidas de seguridad respectivas. Los mismos tenemos que tener en cuenta. Estos sismos son parte de la naturaleza y son parte de nuestra historia. Por ello, felicito nuevamente al IGP
no solo por el trabajo continuo y serio que hace desde el monitoreo de los sismos, sino también por la contribución que hace a la gestión del riesgo de desastres, con las investigaciones científicas en esta materia, las cuales nos permiten perfilar mejor las políticas públicas al respecto. De igual forma, saludo la publicación que ha realizado el investigador científico y también presidente ejecutivo del IGP, doctor Hernando Tavera, que se titula Terremotos versus sismos, frases y reflexiones para recordar, quien luego de décadas de investigaciones y trabajo de campo, siempre abocado al bienestar de la sociedad, ha plasmado un compendio de estudios e investigaciones que culminan con frases e ideas para invitar a la reflexión sobre la importancia que se debe dar a los peligros naturales que en nosotros, en el Perú, no son escasos y van a terminar con vidas humanas y destruir todo aquello que se ha construido con tanto esfuerzo. Esta publicación que revela la pasión que tiene por el estudio de los sismos y su vocación por compartir conocimientos para sembrar cultura de prevención en nuestro país, y el primer paso para lograrlos, como siempre dice Hernando, es reconocer que la naturaleza no nos necesita, pero que nosotros sin ella simplemente nos extinguimos. Me complace saber que esta publicación de su autoría será donada a la biblioteca del IGP y será de libre acceso a todos aquellos que anhelan comprender mejor estos fenómenos que nos permiten seguir viviendo. Finalmente, felicito al IGP por acercar a la ciudadanía estos temas a través de actividades de divulgación científica como esta, mostrándonos la historia y haciéndonos reflexionar sobre ella, para que no repitamos los mismos errores y tomemos conciencia de que en cualquier momento ocurrirá un sismo de tal magnitud que pueda destruirnos totalmente, si no tomamos las medidas correctivas y preventivas que marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. No solo participemos responsablemente en los simulacros, sino también desde nuestros hogares, edifiquemos cumpliendo normas de construcción, dejemos la informalidad de lado, no construyamos en las laderas de los ríos o en los lugares que son de peligro inminente. Que estos estudios, que esta inversión económica y de tiempo valioso que el Estado y los científicos hacen para conocer mejor el comportamiento de los suelos no sea en vano, pues se hace con el único afán de buscar la mejor forma de proteger la vida humana del país. Tú y yo podemos ser parte del cambio. Estamos a tiempo. Con nuestra actitud consciente y responsable podemos contribuir con el Perú para seguir haciendo ciencia, para protegernos, ciencia para avanzar. Declaro inaugurada esta conferencia virtual y los invito a participar activamente de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por estas reflexiones que nos acaba de brindar esta tarde. Y como usted lo ha indicado, a continuación, y antes de iniciar con la conferencia virtual, tenemos un anuncio importante, que es la presentación del libro Terremotos versus Sismos, frases y reflexiones, a cargo del doctor Hernando Tavera, quien le cedo el pase para hacer la presentación oficial de este documento y la presentación oficial de este libro que nos va a presentar esta tarde. Doctor, le cedo el pase. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora ministra. Gracias por las palabras que nos ha dado. Yo creo que refleja realmente la importancia de la ciencia y su aplicación para el bienestar de la población. Bueno, en realidad tengo varias inquietudes. Hago ciencia, pero también pienso que la ciencia debe encontrar el camino adecuado para lograr una buena prevención, una buena gestión del riesgo de desastres, una buena gestión para tratar de sembrar cultura de prevención. Y dentro de esto, pues, he tratado en este libro que se ha mencionado, Terremotos versus Sismos, tratado de recoger todas aquellas frases y reflexiones que siempre he venido mencionando, repitiéndolas en las conferencias, en las mesas de trabajo, en las charlas, en las discusiones con mis colegas dentro de la institución, otros colegas de otras instituciones como INDECI, CENEPRED,
instituciones como CENAMI o el INAIGEM, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre he buscado de que a través de frases cortas podamos realmente despertar la inquietud que podamos sentir nosotros de tratar de sembrar esta cultura de prevención. Tal como lo ha mencionado ya la señora ministra, va a estar de libre acceso en la institución, terremotos versus sismos, un poco para despertar la inquietud de por qué llamarle terremotos. Y obviamente, como he mencionado, recoge frases que tienen que ver mucho con el quehacer de la Tierra. Si la Tierra soñara y tuviera pesadillas, obviamente el terremoto lo despertaría. Para aprender de terremotos simplemente hay que ser parte de ellos. Tanto temor causan los volcanes a la población que ellos creen que si se alejan los van a castigar. Los simulacros por tsunamis y sismos simplemente preparan a la población para tener un futuro mejor. Y como también se menciona, pues es importante que esta pregunta que se me ha hecho varias veces, ¿por qué hacemos investigación o por qué nos llamamos especialistas en el caso de terremotos? Y lo que yo creo que siempre he tratado de responder es el temor que yo tengo por llegar a vivir realmente muy de cerca un terremoto de magnitudes bastante elevadas, ¿no? Entonces, este trabajo se ha distribuido en varios capítulos que recoge o sintetiza estas frases o estas reflexiones que he ido recopilando en estos casi 30 años de haciendo investigación. Creo que es importante poder compartirlas con todos, ¿no? Y tratar de que realmente pues podamos en el camino ir aprendiendo un poco, ¿no? Nuestra ministra ha mencionado algo muy importante: los terremotos ocurren siempre. Y a veces nosotros, cuando ocurre el terremoto, tratamos de reaccionar y al final nos preguntamos por qué ocurrió el terremoto o por qué tuvo que haber este desastre en las ciudades, ¿no? Y yo creo que las experiencias de las personas que han vivido muy de cerca terremotos son las únicas que podrían lograr entender. Entonces, yo quiero que con este documento, que tal como se ha mencionado, le hemos donado al Instituto Geofísico para que haga la difusión abierta de todo el material que tenemos aquí, sirva realmente para la población, para las tomadores de decisiones. Es una pequeña contribución que como persona, como profesional, trato de hacer para sembrar esta cultura de prevención, ¿no? Una de los objetivos que me he trazado ha sido pues trabajar en sembrar cultura de prevención, y quizás mi motivación más grande es que realmente algún día lo logre con todo el esfuerzo que hago de manera personal, y que también dentro del instituto lo hacemos con todos mis colegas, ¿no? Entonces, obviamente, es un agradecimiento también abierto a todos mis colegas del Instituto Geofísico del Perú, con quienes he compartido muchas de estas reflexiones, muchas de estas frases. Eso es todo lo que quería mencionar, y espero que las personas que accedan a este documento pues realmente puedan encontrar aquello que siempre buscaba: una explicación del por qué ocurren los terremotos, una explicación de por qué ocurren los peligros naturales que afectan tanto a la población. Gracias, Carmen. Muchas gracias, doctor, por esta presentación que nos acaba de hacer del libro tan interesante que todos vamos a poder tener al alcance. Para ello, tengo también el placer de presentar y darle la bienvenida al coronel Miguel Yamasaki, director de preparación de INDECI, para darnos algunos comentarios de este libro, y quien ya se encuentra con nosotros. Coronel, buenas tardes, bienvenido. Le cedo el pase, adelante. Gracias por el pase, Catherine. Buenas tardes. Señora Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente, Kirle Chegaray. Señor Hernando Tavera Huarache, Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Comunidad científica que nos acompaña, damas y caballeros. En primer término, permítame expresar mi saludo a usted, señora Ministra, así como a toda la comunidad científica y público en general que están presentes en este evento virtual. Y en segundo término, expresar mi particular agradecimiento al IGP, en la persona de su presidente ejecutivo, por haberme invitado a participar, de este evento, y sobre todo de tener la oportunidad de hacer comentarios al libro Terremotos versus Sismos que acaba de presentar el doctor Tavera. Al respecto, debo manifestarles que he leído con sumo agrado este libro, y debo resaltar la manera como el doctor Tavera ha logrado transmitir sus vastos conocimientos y gran experiencia en la ciencia de la Tierra, en la gestión de los procesos de origen geológico, climáticos, sistemas de alerta temprana, etcétera, a través de párrafos cortos
escritos en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, que lo hacen muy ágil y hasta coloquial en muchas partes del libro. Sin duda alguna, esta obra está orientada al público en general y estoy convencido de que el lector, después que lo haya leído, cambiará la percepción que puedan tener de los fenómenos que de origen natural con los cuales convivimos diariamente y los llevará a reflexionar sobre las amenazas existentes y el impacto que puede causar sobre toda la población y sus medios de vida. Como director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil, es de capital importancia que este tipo de material se difunda a la población, ya que contribuye de manera significativa al reforzamiento de todas las acciones que realizamos como institución a efectos de fortalecer la cultura de la prevención, labor silenciosa que venimos desarrollando para lograr un mayor compromiso de las autoridades locales y la población, sobre todo de aquellos lugares que están altamente expuestos a desastres. Justamente en el libro citan como ejemplo a la alta cultura de prevención que han llegado a desarrollar la sociedad japonesa, de los hermanos de México, e inclusive de nuestro vecino del sur, en Chile. Y ese es el modelo al cual debemos aspirar como sociedad, a llegar a ese nivel de cultura de prevención. Y este tipo de publicaciones contribuyen definitivamente a ello. Quiero resaltar, por último, las frases y reflexiones que acompañan cada tema abordado, pues es curioso cómo una simple frase nos transporta imaginariamente a un escenario de desastre y realmente nos hace reflexionar. Tenga usted la seguridad, doctor Tavera, de que muchos colegas, y me incluyo yo, utilizaremos muchas de estas frases y reflexiones para lograr sensibilizar a nuestros interlocutores, a la población, cuando tengamos oportunidad de hacer comentarios sobre temas relacionados a sismos y en general a todos los desastres. En lo particular, yo venía ya utilizando algunas de las frases que usted ahora las ha plasmado en su libro, u otras, como usted también las cita, del ingeniero Julio Kuroiwa, de quien aprendí mucho durante el tiempo que él brindó sus servicios de asesoramiento ad honorem al INDECI algunos años atrás. Pero siempre, por si acaso, respetando la propiedad del autor, doctor Tavera. Bueno, finalmente mis felicitaciones a usted, doctor, por la publicación de este libro, que será de mucha utilidad para quienes trabajamos en reforzar la cultura de prevención en nuestra sociedad. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel Miguel Yamasaki, por este comentario tan interesante que ha hecho a la presentación del libro Terremotos versus Sismos, frases y reflexiones, a cargo de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Hernando Tavera. Bien, con este anuncio tan importante vamos a dar inicio al ciclo de conferencias virtuales, el cual está moderado por el doctor Dani Cipión, director científico del IGP, y a quien le cedo el pase. Doctor, buenas noches, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Catherine. Buenas tardes a todos y a todas, a nuestra ministra del Ambiente, Kirle Chegaray, a nuestros expositores el día de hoy, y en especial a los que nos acompañan desde sus casas, por las redes sociales, a esta conciencia geofísica, terremoto de 1974, el sismo que cambió el rostro de Lima y Callao. No se olviden de realizar sus preguntas a través del Facebook y yo se las haré llegar a los expositores. Nuestra primera presentación, Origen y consecuencias del terremoto de 1974, está a cargo del doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP. Él es investigador científico principal del IGP en sismología y geofísica, dedicado al estudio de grandes terremotos, sismicidad local y regional en el Perú. Cuenta con publicaciones científicas en revistas internacionales arbitradas en diversos temas sobre sismicidad en el Perú. Es ingeniero geofísico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y maestría en Geofísica Aplicada en la Universidad de Francia. Doctor Tavera, adelante. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacer una síntesis de este terremoto, el último que afectó a la región central del Perú, pero siempre para llegar al tema puntual hay que hacer un poco de introducción y eso es lo que
de que voy a pretender hacer, y luego ya tocar muy de cerca el terremoto, que dicho sea de paso, por la magnitud que presentó, 7.7, 7.8, en realidad no representó ser un gran terremoto para el país, pero obviamente la población de aquellos años siempre lo recuerda como el gran terremoto de Lima, y obviamente también el conocimiento hasta hoy logrado nos dice de que realmente un gran terremoto es lo que ocurrió en Chile en el 2010, un gran terremoto es lo que ocurrió en Japón en el 2011. Pero de todas maneras siempre hay que tratar de entender por qué ocurren estos terremotos y qué es lo que se puede rescatar de este evento ocurrido en el año 1974. En principio, siempre me gusta reiterarles a todos de que nosotros vivimos en un planeta muy dinámico, y eso queda reflejado en el continuo movimiento de las placas tectónicas que van generando, en ese proceso van generando sismos, van generando erupciones volcánicas. Es necesario también siempre recordar de que si nosotros deseamos que no ocurran sismos, que no ocurran erupciones volcánicas, lo primero que tendríamos que pensar es que las placas dejen de moverse. Pero si las placas dejan de moverse, lo único que va a pasar es que algo anómalo está ocurriendo dentro del planeta Tierra y probablemente pues estemos en un escenario que la Tierra salga de su órbita por fuerzas extrañas que generan esa anomalía, o también puede ser que la Tierra pues pase un estado explosivo. La actividad sísmica, repito, es el producto del movimiento de estas placas tectónicas, y la mayor cantidad de actividad sísmica siempre se ha concentrado alrededor del Océano del Pacífico. Eso significa que todos los países que bordean la placa del Pacífico siempre han sido afectados por eventos sísmicos de diferentes magnitudes que han ocurrido a diferentes niveles de profundidad. Pero también la historia nos ha enseñado que los terremotos más grandes siempre han estado presentes en esta región. Y se recuerda el terremoto de mayo de 1960, un terremoto de magnitud 9.5 que ocurrió en la parte sur del país vecino de Chile. Quizás el terremoto más grande del cual podamos todos tener referencia histórica. Obviamente nuestro país, que se ubica en esta zona de alta actividad sísmica o alto dinamismo, no está libre de esta actividad sísmica. La información histórica que hemos recolectado en los últimos 500 años nos muestra que en nuestro país, a lo largo de nuestra costa, se han presentado un gran número de eventos sísmicos. Cada línea vertical que ustedes ven en vuestra imagen nos dice o nos describe la fecha y la magnitud de estos eventos, ¿no? Importantes por el hecho que tienen magnitudes mayores de 7.5 específicamente. La mayor cantidad de estos eventos se han producido en la región sur del Perú y centro del Perú, y son mínimos en la región norte del Perú. Y esto tiene mucha relación con toda la morfología de nuestro país. Todos sabemos de que en la región sur del Perú tenemos una cordillera muy elevada y también muy ancha, y es que la deformación es muy rápida y muy continua en la región sur del Perú, a diferencia de la región centro, donde la cordillera ya tiene menos altura y es más angosta. Y la región norte pierde mucho más altura y se hace mucho más angosta. Por lo tanto, en la región norte la deformación es muy lenta con respecto a la región centro y sur del Perú. Por lo tanto, la ocurrencia de grandes eventos en la región norte del Perú probablemente tome tiempos bastante largos. Probablemente estemos hablando del orden de los 1000 años, 1500 años. Es por eso que en esta base de datos de 500 años no tenemos actividad sísmica. Y si prestan atención, en el centro del Perú tenemos el terremoto de 1974, que en realidad resulta ser muy pequeño en relación al terremoto de 1746, que alcanzó probablemente magnitudes del orden de 9.0. Entonces, en nuestro país, una cosa es ver la parte de sismicidad histórica y otra es ver la parte de la sismicidad instrumental, lo que en este momento viene ocurriendo. Y de este mapa, el mapa del lado derecho, lo que debemos rescatar son los puntos de color rojo que nos representan los sismos que ocurren muy cerca de la superficie y que nos afectan de manera más frecuente. Entonces uno se da cuenta que la mayor cantidad de sismos están siempre frente a la costa del Perú. Y eso es producto, como siempre hemos dicho, de la colisión, de la convergencia de las dos placas tectónicas. La placa oceánica de Nazca, que choca frontalmente con la placa continental, en donde se encuentra nuestro país. En el interior del continente también tenemos puntos de color rojo y eso nos indica la presencia de fallas geológicas que van generando actividad sísmica con magnitudes menores que los que ocurren en la zona costera, pero producen también grandes niveles o niveles de daño, porque estos eventos sísmicos también ocurren muy cerca de la superficie y muy cerca de las ciudades o de las áreas urbanas.
por eso también resulta ser bastante importantes. Pero los eventos más grandes siempre se van a dar en la zona costera. Entonces, esta imagen dinámica lo que trata de mostrarnos aquí es por qué es que las placas tectónicas están en movimiento. Si prestamos un poco de atención a estos círculos que están dando vuelta en la parte central de la figura, estos círculos esquematizan lo que los sismólogos llamamos las corrientes de convección. Sabemos que en el centro de la Tierra está el núcleo con temperaturas por encima de los 5.000 grados centígrados que moviliza todo el material que está en su entorno, que es líquido, y conforme se aleja del centro de la Tierra se va perdiendo calor y se hace cada vez más frío y forma los continentes. Pero estas corrientes de convección, fíjense ustedes cómo se están movilizando, y en ese proceso expulsan roca caliente, roca diluida hacia la parte baja de la corteza oceánica. Esta roca se introduce como una cuña y hace que la placa de Nazca, en este caso, pues se movilice hacia el lado derecho y por el otro lado la placa continental hacia el lado izquierdo. Las dos placas chocan frontalmente y sobre esa superficie de contacto de placas es ahí donde se produce todos los eventos sísmicos que afectan a nuestro país o que afectan a la zona costera de nuestro país. Entonces, de esto, aquí ocurrió el terremoto del 13 de octubre de 1974, ¿no? Este terremoto, como se ha mencionado, ha tenido una magnitud de 7.7, 7.8 más o menos. El terremoto ocurrió exactamente a las 9 de la mañana con 21 minutos, cuando la población estaba tratando ya de ir a sus centros de trabajo. Lo interesante de este terremoto es de que justamente ocurrió en la fecha en que todos los estudiantes estaban de vacaciones, o sea, no había clases en los colegios, y probablemente por eso también es que no hubo tanta afectación a las personas. El sismo tuvo una intensidad máxima de 8 en un área que prácticamente cubre toda la parte de Lima metropolitana y el Callao, ¿no? Y aquí es donde obviamente se ha observado la mayor cantidad de daños, pero también se ha reportado daños menores muy cerca de Ica, entre Lima y Ica, y entre Lima y Chancay, básicamente. Una cosa importante también aquí que hay que mencionar es de que en muchos documentos elaborados inmediatamente después del terremoto y posteriores también, la población indica que el terremoto duró 2 a 3 minutos. En realidad, lo que ellos percibieron en ese tiempo fue el sacudimiento del suelo, no fue en sí el proceso de ruptura del terremoto, que en este caso solamente duró 50 segundos. Lo que ellos percibieron fue en ese tiempo, 2 a 3 minutos, el sacudimiento del suelo. Entonces, eso es importante considerar para que cada uno de nosotros en nuestra mente podamos pensar qué pasaría con nosotros si los suelos se sacuden, ¿no?, muy fuertemente durante 2 a 3 minutos o quizás un poco más de tiempo si el terremoto es mucho mayor. Vemos este terremoto, como ocurrió en Lima, y Lima ya estaba básicamente con una gran cantidad de distritos, permitió a los investigadores de esos años hacer un análisis detallado de los daños que pudo haber producido este sismo en Lima metropolitana y el Callao. Entonces ahí vemos esta figura, una serie de círculos rojos con valores ahí en números romanos. Pero para que lo entendamos mejor, existe esta figura, ¿no?, donde nos dice, por ejemplo, que en las zonas de color rojo, básicamente hubo mayor daño en las estructuras. Hubo deslizamientos de tierra, daño estructural, ¿no? Y si prestamos atención, básicamente, pues, donde encontramos por aquí, si nos fijamos bien, dice La Victoria, hay un área de color rojo que nos lleva rápidamente a la zona de Barrios Altos, la parte del centro de Lima, donde hay una gran cantidad de viviendas bastante antiguas. Y si miramos un poquito más hacia arriba, vemos que está La Molina. La Molina se caracteriza básicamente porque tiene suelos muy jóvenes o suelos que no están muy compactos, por lo tanto ahí se espera que los niveles de sacudimiento de suelos sean bastante elevados. En la zona costera, obviamente, a lo largo de la costanera hubo desprendimientos de tierra, de piedras en su momento, y vemos rápidamente donde dice, un poquito donde dice Chorrillos, vemos un área de color azul oscuro, y también donde está la punta, un poquito hacia arriba, también vemos otra pequeña área, en la parte frontal de la punta también vemos otro. Ahí se produjeron subsidencia de suelos, es decir, hubieron deslizamientos importantes de suelos. El resto de Lima, los suelos se comportaron bastante bien y no hubo mucho daño que podríamos describir. Por lo tanto, el sismo no reflejó realmente
lo que podría pasar con una ciudad como Lima si el sismo alcanzara magnitudes bastante importantes. Bueno, algunas imágenes aquí podemos ver. Ustedes pueden darse cuenta claramente de que los daños se concentraron básicamente en las viviendas de adobe y quincha, que todavía persisten en estos años. Ya son más de 46 años que ocurrió este sismo, 47 años, 46 años, y todavía seguimos viendo viviendas de adobe, de quincha en la parte central de Lima, barrios altos, en la zona del Callao, por decir algunos ejemplos. En la parte derecha hacia abajo vemos ahí un edificio de material noble, que obviamente el segundo o tercer nivel resultó completamente afectado. Figuras adicionales de Chorrillos y San Isidro. La parte de arriba y hacia abajo, hacia la derecha, son viviendas de Chorrillos que en esos años, no, ustedes fíjense bien por favor, siguen siendo viviendas de adobe y quincha, ¿no? Y en la parte de abajo izquierda es en San Isidro, donde las viviendas que fue construida con material noble, pero obviamente no soportó el sacudimiento del suelo. Fíjense ustedes, la columna está del lado izquierdo, está un poco doblada, lo cual representa pues que probablemente las columnas no fueron las adecuadas para soportar el sacudimiento que se estaba produciéndose en ese momento por ocurrencia del sismo. En La Molina, tal como les he mencionado, la evidencia más clara que se tuvo en esos años son los locales nuevos o los laboratorios nuevos que se acababan de inaugurar en la Universidad Agraria. Y después del terremoto resultaron muchos de ellos hundidas o ladeadas, como ustedes pueden ver en la figura, lo cual nos indicó claramente de que los suelos eran muy jóvenes o había agua, el nivel freático estaba muy cerca de la superficie. En la parte derecha también corresponde a la zona antigua de La Molina, donde también prevalecían las viviendas de adobe y quincha. En el caso del Callao tenemos al lado izquierdo la parte de la refinería, pues resultaron dañados algunas estructuras de esta zona, ¿no? En la parte derecha de arriba, lo que siempre observamos cuando ocurre un sismo, la licuación de suelos en las carreteras, es un escenario bastante crítico porque en el caso de Pisco no nos permitió llegar con rapidez a prestar ayuda. Entonces imaginemos un sismo de mayor magnitud que podría generar escenarios un poco más preocupantes, ¿no? En la figura de abajo vemos las viviendas que siguen siendo de adobe y quincha, como han perdido pues rigidez y se produce ese tipo de daño. En los acantilados de Lima, ahí tienen algunas imágenes de aquellos años cuando recién se empezaba a abrir rutas de tránsito de vehículos en el acantilado. Y lo que quiero que presten atención es a la nota que he puesto ahí, sacado del diario El Comercio, una nota donde dice ahí: un joven, Armando Villanueva del Campo, ya sabemos quién es, ¿no? Del partido político en Lapra, que en ese momento se encontraba en el frontón, describió el panorama en una carta enviada a sus padres. Desde el frontón, o sea, desde aquí vimos un espectáculo que no es para ser descrito. Una inmensa cortina de polvo subiendo desde el litoral hasta lo alto, cortina que durante algún tiempo nos ocultó la costa. Al principio creímos que solo se trataba de desprendimientos de barrancos, pero después los barrancos iban reapareciendo en algunos sectores. Entonces nos dimos cuenta que enormes columnas de polvo elevaban del Callao, Lima, Barranco y El Chorrillos. Se entiende que esta columna de polvo fue generada por desprendimientos de piedra, tierra en la zona de la costanera, que prácticamente pues formó una cortina de humo que hizo que Lima en sí desapareciera para las personas que lo miran desde la zona del mar, ¿no? Bien, en la figura del lado izquierdo ustedes pueden ver que realmente junto con Chile tenemos una gran historia que contar sobre la ocurrencia de terremotos. O sea, nosotros muchas veces pensamos de que estamos libres de terremotos, y eso no es cierto. La historia nos dice que siempre hemos tenido terremotos, pero a veces nuestra población, cuando ocurre un evento sísmico, suele reaccionar como si fuera la primera vez que ocurre un evento sísmico. Se sorprende porque piensa que es el primer sismo que ocurre después de muchos años, pero en realidad es parte de la dinámica de la Tierra, como les he mencionado. En la figura del lado derecho, ustedes pueden ver áreas de color gris. Son los diferentes terremotos que han ocurrido frente a Lima. Estamos hablando del terremoto del año 70, la parte de Chimbote, los terremotos del 66, del 40, del 74, y un poco más al sur, el terremoto del 42 de Nazca y el de 1996. Estas áreas de color gris representan
lo que después de hacer las investigaciones nos indicaría el área de ruptura. Fíjense en el caso del terremoto de Lima, el mayor área de ruptura está muy alejada de la zona de costa, ¿no? Probablemente esto contribuyó a que los niveles de sacudimiento del suelo pues no sean tan elevados en la zona costera, porque tanto el área de ruptura como el epicentro del sismo estaban bastante alejados de la zona de costa. Miramos un poquito más arriba el terremoto del 40, un área circular muy pequeña. En el año 40 hay que entender de que no había muchos sensores, no había sensores que registren a los eventos sísmicos. Hay bastante información descriptiva de este evento, por lo tanto, no se ha podido de alguna manera pues conocer realmente el área de ruptura de este terremoto. El terremoto del 40 tuvo una magnitud también muy similar al del 74, pero hay que entender de que probablemente pues involucró un área de ruptura mucho mayor de lo que se indica aquí en estos resultados de las investigaciones que se han hecho por colegas, ¿no? Queda clarísimo de que el área de ruptura del terremoto de Lima pues prácticamente se encuentra frente a la costa del Callao y de Lima. Bien, el trabajo más completo que se ha hecho sobre el terremoto de Lima viene de colegas Langer y Spencer. Aquí tenemos dos estrellas, una amarilla de color un poquito mayor que la que estaba abajo. La estrella mayor representa el epicentro del terremoto del 13 de octubre del 74 y la estrella pequeña representa la réplica de magnitud mayor. Ocurrió el 9 de noviembre también del año 74, ¿no? Ustedes fíjense, esos círculos que aparecen ahí son las réplicas que se registraron entre el 9 y aproximadamente el 9 de octubre hasta el marzo de 1975. Entonces, ahí tenemos la gran cantidad de réplicas. Lo que llamó la atención fue de que la mayor cantidad de réplicas se concentraron aquí exactamente donde se encuentra la localidad de Chilca, muy cerca de la zona costera. Y eso es como que motivó un poco a hacer un análisis más detallado para tratar de entender qué es lo que ocurrió realmente frente a la costa de Lima con este terremoto. Entonces, ocurrieron muchísimas réplicas. Obviamente, la mayor cantidad de réplicas estaban en los primeros 15 días. Y la estación que estaba en Chilca se encargó de registrar toda esta actividad de réplicas. En el 9º día, al 10º día, se tenían aproximadamente entre 200 a 250 réplicas registradas, ¿no? Hasta que ocurrió la réplica mayor en el mes de noviembre, ¿no? Aquí tenemos más o menos una especie de secuencia en el tiempo de la ocurrencia de estas réplicas a partir del 9, no recuerden siempre, ¿no? Aquí dice 3 de octubre al 7 de octubre es el sismo principal y las réplicas mayores que ocurrieron en ese momento, registradas por las estaciones que el IGP tenía muy cercano a Lima, ¿no? Pero luego cuando se incrementó el número de estaciones para registrar las réplicas, ya podemos decir de que estábamos registrando ya actividad sísmica básicamente concentrada en la zona de Chilca, ¿no? Ahí aparece una línea de color negro que nos trata a nosotros de explicar por qué el área de ruptura del terremoto del 74 solamente llegó hasta donde está la línea negra o la interlínea negra, no avanzó más hacia la costa. Era algo que nos llamó la atención en su momento a los investigadores de aquellos años. En la parte de abajo tenemos las réplicas entre el 10 y el 13 de octubre. Fíjense ustedes que ya disminuye el número de réplicas y entre el 13 y el 16 se incrementa y nuevamente se concentran en la zona de Chilca. Y el resto de la zona del área de ruptura prácticamente no hay actividad sísmica o no hay réplicas. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta hasta que llegamos al 10 de noviembre, donde ocurre la réplica que les he mencionado de magnitud 7.2 y desaparece completamente la actividad asociada a este terremoto, o sea, desaparecen las réplicas. Y luego ya la actividad sísmica que se hace presente es aquella ya que es parte de la actividad sísmica normal que ocurre en el país. Entonces, lo importante aquí es observar de que el área de ruptura prácticamente se detiene donde está indicada esta línea de color, esta interlínea negra, ¿no? Y la actividad sísmica pasa a concentrarse en la zona de Chilca. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué se presentó este escenario durante este terremoto? Entonces, aquí nuevamente les pongo la imagen y al lado de arriba, pues un pequeño zoom de lo que ocurrió en Chilca. Fíjense ustedes la distribución de las réplicas en esta zona. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un perfil. Hemos hecho un perfil perpendicular a la zona de costa para tratar de ver en profundidad qué es lo que está ocurriendo. Entonces, miramos aquí en el lado derecho,
vemos el sismo principal con estrella amarilla grande y la réplica estrella amarilla pequeña, y la tendencia de las réplicas, si las unimos con una línea negra como está en el dibujo o en la imagen, nos muestra la forma como la placa de Nazca se está introduciéndose por debajo del continente. Lo que es interesante es de que desde donde las placas comienzan a chocar a una distancia más o menos del orden de 150 kilómetros hacia la costa, la placa se introduce con un ángulo más o menos de 10 grados, y después de esta distancia, la placa de Nazca se vuelve a quebrar y vuelve a introducirse con un ángulo mayor, tal como estamos viendo aquí. Entonces, en la parte de abajo vemos más o menos el esquema de cómo nosotros hasta ese momento pues teníamos la concepción de la placa de Nazca choca con el continente. En esta zona de color amarillo es donde están las dos placas acopladas o pegadas. Aquí tengo en blanco el área de ruptura del terremoto 74, y para tratar de explicar lo que hemos visto con la distribución de estas réplicas, voy a tratar de que ustedes pues vean esta imagen dinámica. Fíjense ustedes que aparentemente pues la placa continental frente a la zona costera sufre una curvatura, ¿no? Entonces tenemos estos 10 grados muy cerca a una distancia más o menos de 100 kilómetros de la costa, ¿no? La placa se introduce con un ángulo de 10 grados aproximadamente, y luego incrementa ese ángulo de introducirse por debajo del continente y presentaría lo que estamos observando en la parte baja. Esto es lo más importante que este terremoto nos permitió conocer desde el punto de vista de investigación. Esta complejidad con la cual la placa de Nazca pues, se introduce por debajo del continente en la región central. Probablemente esto nos explicaría por qué en la zona de Lima pues, tiene que pasar bastante tiempo para que se acumule suficiente energía para dar origen a grandes eventos sísmicos, ¿no? Acuérdense que desde el 74 ya han pasado 46 años, y si hablamos de un terremoto bastante importante, tendríamos que hablar el de 1746, que ya no, que más allá de 270 años de acumulación de energía. Entonces, si hacemos un perfil ya paralelo a la zona de costa, como indica aquí la línea de color azul, vemos en la imagen de la parte de abajo, aparece nuevamente el sismo principal y la réplica, y la gran cantidad de réplicas en la zona de Chilca, ¿no? Entonces, bastante curioso, ¿no? Ocurre el terremoto, se produce el área de ruptura en la zona muy cerca de la superficie en el mar, y la mayor cantidad de réplicas se concentra pues a profundidades mayores a los 40 kilómetros, entre 40 a 60 kilómetros, pero por debajo, exactamente por debajo de la línea de costa o por debajo de la localidad de Chilca en el sur del Perú. Este terremoto produjo un tsunami, ¿no? Pero el tsunami llegó después de 15 minutos aproximadamente a la zona costera, un tsunami que se dice, según las versiones que se han recogido, que tuvo olas aparentemente de 3 metros de altura, pero que no generó daños, simplemente produjo una inundación bastante importante en la zona costera a distancias de 100 a 150 metros, como ustedes pueden ver en las imágenes. O sea, no es el tsunami de aquellos que hemos visto en Chile o que hemos visto en Japón en el 2011, donde el tsunami pues prácticamente produjo muchísima destrucción en las viviendas, o el tsunami del 2001 en la zona de Camaná, que prácticamente pues destruyó bastantes viviendas que estaban muy cerca de la zona de costa. Otra cosa importante es que aquellos años nosotros teníamos, como IGP, teníamos un sensor que mide el movimiento del suelo. Una cosa es la magnitud con la cual se produce el sismo o que caracteriza el sismo, y otra es el nivel de sacudimiento del suelo. En la estación que teníamos en el Parque de la Reserva, se registró sacudimientos del suelo con aceleraciones de 192 centímetros por segundo al cuadrado. Y en el caso de Surco, 207 centímetros por segundo al cuadrado. Estas aceleraciones son bastante importantes. En la figura derecha les muestro los valores de aceleración que se registró en Lima cuando ocurrió el terremoto de Pisco del 2007. Entonces, si las personas que estuvimos en Lima en el 2007, podemos recordar qué tan fuerte se sacudió el suelo en Lima con ese terremoto. Y en promedio hemos encontrado valores entre 80 a 100 centímetros por segundo al cuadrado, con lo cual se sacudió el suelo de Lima. Son los valores más altos. Con el terremoto del 74, el suelo se sacudió prácticamente el doble, ¿no? Y es por eso que hubieron mayores daños que lo que produjo el sismo del 2007 en Lima.
Fue un gran terremoto, eso es también algo importante que tratar de comentarlo. Ustedes fíjense, terremoto de Lima 7.8, 1974, aceleraciones del orden de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Comparemos en estos círculos dónde se ubica este terremoto con esa magnitud. Comparémoslos con el terremoto de Arequipa del 2001, 8.2, y comparemos con el terremoto de Chile del 2010, 8.8. Realmente, como la escala de magnitud es una escala logarítmica, es imposible pensar de que un terremoto de magnitud 7.8 con uno de 8 es prácticamente lo mismo en cuanto a energía, ¿no? O con 1.82, ¿no? Con 8.2. Realmente la diferencia de energía que se libera es muy elevada, difícil de poder imaginar realmente en este momento. Entonces, el terremoto del 74 no fue en realidad un terremoto importante, ¿no? que haya podido cambiar la morfología de la zona costera de la región central del Perú. Mucho mayor fue el terremoto de Pisco y mucho mayor fue el terremoto de Arequipa del 2001. Bien, ¿qué pasó con este terremoto? ¿Cómo cambió este terremoto la imagen de lo que viene a ser Lima? Fíjense ustedes en la figura, en 1613, ahí vemos un área cuadrada. Eso fue Lima en aquellos años, ¿no? Lima comenzó a crecer y obviamente en 1891 ya aparece la zona de la punta, el Callao ya se comienza a consolidar como un puerto importante, Lima crece un poco, como ustedes pueden ver en estas áreas de color amarillo. En el año 1927 ya el Callao crece mucho más porque ya se consolida como un puerto importante, Lima también ya se extiende un poco más. Al año 74, fíjense ustedes lo que era Lima. Básicamente tenía el Callao, todos los San Isidro, Miraflores, ¿no? La zona de Chorrillos, Barranco, la parte central de Lima. Por el lado de arriba ya estaba creciendo San Martín de Porras, etcétera. También el Agustino, una parte, y también la parte de lo que conocemos como Santa Anita, etcétera, ¿no? Y la parte de Lurín también ya estaba tratando de comenzar a crecer como ciudad. Después de este terremoto, lo que pasó fue algo bastante interesante. La migración comenzó a elevarse de manera increíble. Y desde el año 74 hacia adelante comenzaron a aparecer una gran cantidad de distritos nuevos, ¿no? Que ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Que invadieron prácticamente zonas de alto riesgo por el tipo de suelo y también construyeron viviendas que no eran las adecuadas hoy en día por la calidad del material que han utilizado, por la geometría que tienen estas viviendas. En el lado derecho ustedes pueden ver, en el año 72, Lima tenía una población de 3 millones de habitantes. En el año 93 tenía de 6 millones. Y en este momento Lima ya tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces Lima ha crecido de manera vertiginosa, ¿no? Y no solamente en cuanto a la población, sino también como ciudad, como casco urbano, ha invadido realmente áreas que en este momento son muy críticas si es que pensamos en el terremoto del 74 o pensamos en un terremoto de mayor magnitud. Entonces, esto también ya lo hemos conversado porque nosotros como instituto hemos avanzado un poco en el conocimiento de los grandes terremotos. Lo que ustedes pueden ver acá en la imagen, ya estamos viendo aquí sobre planta, la superficie de contacto de las dos placas, la de Nazca y la continental. Vemos ahí un área de color celeste muy pequeña que nos dice, ese es el tamaño de un terremoto de magnitud 6. Vemos uno de color verde, ese es el tamaño de un terremoto de magnitud 7. Este área amarilla es uno de magnitud 8. Muy cercano, obviamente, al terremoto de Pisco, ¿no? Y quizás un poco mayor que el terremoto del 74, tal como lo hemos mencionado. Pero nuestras investigaciones nos dicen de que en algún momento en Lima se viene acumulando tanta energía que en algún momento tiene que producirse un sismo que sobrepase el valor de 8.5. Algunos colegas nuestros en investigaciones conjuntas estamos hablando de que probablemente el sismo alcance magnitudes de 9. Y esa sería el área que participaría en la ruptura de este terremoto, ¿no? Entonces, este terremoto ya se va a consolidar como un terremoto de todo el país, no solamente un terremoto de Lima. Entonces, es esto lo que tendríamos que pensar si realmente esa Lima del 74 y la Lima del 2020 realmente podría estar preparada desde el punto de vista estructural para soportar este terremoto o niveles de sacudimiento que pueda generar este terremoto. Aquí tenemos el terremoto de Chile de 2010, 8.8, terremoto de Japón, 9.0, y lo que quiero que vean aquí es la recreación que hemos hecho
de cómo se ha realizado, cómo se ha producido el proceso de ruptura de estos terremotos. Y van a aparecer ahí áreas de color rojo que nos dicen dónde están las zonas de mayor liberación de energía producida por estos terremotos. Entonces, fijémonos un poco, los terremotos empiezan con movimientos leves, luego comienzan a producir gran liberación de energía en estas áreas de color rojo, y luego vemos que el terremoto de Japón 9.0 tiene un área de ruptura mucho mayor, por lo tanto va a tener niveles de sacudimiento del suelo muy elevados con relación al terremoto del 74 o al terremoto del 2007. Una cosa importante que podemos ver en la parte de arriba es un contador, nos dice que todo este proceso de ruptura ha demorado 150 segundos. 150 segundos es el tiempo en el cual se ha liberado esta energía. Si queremos preguntarnos cuánto tiempo se va a sacudir el suelo donde nos encontramos en este momento mirando la presentación, mínimo va a tener que ser el doble de tiempo. O sea que estamos hablando de 300 segundos. Y 300 segundos prácticamente son 5 minutos como mínimo sacudiéndose el suelo debajo de nuestros pies. Entonces volvemos a preguntarnos, las viviendas que hemos visto en todos estos distritos nuevos, las viviendas en las zonas antiguas de Lima, ¿podrán soportar el sacudimiento del suelo durante 5 minutos? Es una pregunta que nos debe llevar a la reflexión después del terremoto de 1974. Nosotros hemos colocado instrumentación a lo largo de la zona costera, porque queremos saber qué pasa con esta zona de Lima, que no ocurren terremotos después de 46 años y desde hace 270 años. Entonces hemos colocado, por ejemplo, después de hacer todo el estudio de la sismología, hemos colocado GPS a lo largo de la zona costera, ¿no? Y todos sabemos que el continente está avanzando hacia el mar. Esta zona de color rojo es esa zona donde las placas están pegadas, ¿no? Y no permite que las placas se desplacen. El continente intenta desplazarse, entonces al tener al frente esta zona que le evita ese desplazamiento, el continente comienza a replegarse y vemos que el GPS retrocede. Y luego cuando ya el continente vence esa resistencia del área de color rojo, salta sobre la placa oceánica, produce el terremoto y produce el tsunami. Entonces la pregunta aquí es, si yo coloco GPS a lo largo de la zona costera, yo puedo saber dónde el continente está retrocediendo, lo que me va a indicar a mí dónde van a ocurrir los próximos grandes terremotos en el país. Entonces, mientras nuestros GPS van registrando datos, nosotros hacemos un análisis rápido. Entre Lima y Antofagasta, los terremotos más grandes que han ocurrido es el de 1746, que ya les he comentado, 1868 en el sur del Perú y 1877 en la zona norte de Chile. Luego tenemos el terremoto del 74, que ya le hemos conversado, que es el tema de la conferencia del día de hoy, el terremoto del 40, del 66, terremoto de Nazca, que también ya le hemos comentado, y aparece el terremoto de Pisco y el terremoto de Arequipa del 2001, ¿no? Entonces, este es el escenario. Hemos recogido los datos de GPS, los hemos analizado, procesado, etcétera, y al final hemos puesto los vectores que nos está pasando con el continente. Entonces, ustedes fíjense bien en las flechas de color negro. Si las flechas de color negro apuntan hacia el mar, significa que el continente está avanzando libremente, sin presencia de ningún tipo de obstáculo, por lo tanto, no va a haber eventos grandes en algún momento. Pero si las flechas apuntan hacia el continente, tenemos que esperar de que en algún momento esa energía se va a tener que liberar y va a tener que dar origen a un evento de gran magnitud. Entonces, miramos ahí las flechas, nos damos cuenta que todas apuntan hacia el continente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están esas asperezas o esas zonas rojas que evitan que la placa se movilice con libertad? Porque ahí va a ocurrir el próximo terremoto. Y ahí lo tenemos. Frente a Lima tenemos dos áreas de color rojo que vienen a ser estas zonas que están acumulando energía desde el año 1746, que tiene que dar origen a un nuevo terremoto. Frente a la costa de la parte norte de Arequipa y sur de Ica también se observa un área de color rojo. Frente a la costa de Moquegua y Tacna también. Y en la costa norte de Chile, el gran terremoto que debe producirse en algún momento. Todos los sismólogos del mundo, en cooperación con los colegas chilenos, pues han sembrado ya cualquier cantidad de equipos en la región norte de Chile, porque ahora eso se ha convertido en lo que se ha denominado en los coloquios como un laboratorio de estudio de grandes terremotos. El terremoto de Lima, obviamente sabemos dónde va a ocurrir, tenemos que saber cuál es la magnitud que puede tener este posible evento. Entonces,
hemos discretizado esta área de ruptura o esta área donde va a ocurrir el terremoto en áreas unitarias para tratar de generar el terremoto. Sabemos que hay 270 años de acumulación de energía. Sabemos que las placas se están moviendo a velocidades de 6 centímetros por año, o la zona del continente está retrocediendo 6 centímetros por año. Y después de hacer eso, hemos generado el terremoto, hemos obtenido el registro del terremoto, como ustedes pueden ver en la parte derecha. A esta señal hemos aplicado una función física bastante sencilla, que es la transformada de Fourier, que lo único que nos dice es, en la parte izquierda de ustedes, nos vemos ahí una línea de color verde, otra de color rojo, de color azul. La de color azul y rojo nos representa lo que hemos obtenido de esta reconstrucción del terremoto que creemos va a ocurrir frente a Lima. Y lo hemos comparado con el terremoto de Chile del 2010. Acuérdense que es de magnitud 8.8. Y fíjense que como las líneas de este análisis prácticamente coinciden entre sí. Eso nos dice de que si este terremoto que va a ocurrir frente a Lima realmente llegue a ocurrir, por lo menos debe tener la magnitud del terremoto de Chile del 2010. Estamos hablando de 8.8 como mínimo. Pero entonces, ¿qué pasaría con Lima? Hemos dicho que con el terremoto 74, Lima soportó aceleraciones de 200 centímetros por segundo. El suelo se sacudió con aceleraciones de 200 centímetros por segundo al cuadrado en promedio. Entonces, aquí tengo yo el área de donde podría ocurrir el terremoto. Hemos puesto estrellas del 1 al 9 para preguntarnos qué pasa con Lima si el terremoto empieza en la parte sur, en la parte norte, frente a Lima o debajo de Lima. Y luego, con los colegas del CISMIT, entre un proyecto que se llama SATREPS, hemos hecho un estudio de las características del suelo de Lima para tratar de ver cuál es la consistencia, porque sabemos que los suelos blandos van a amplificar las ondas y los suelos duros van a atenuar las ondas. Entonces, he hecho ese estudio. Entonces, ya sé dónde va a ocurrir el terremoto, ya sé la magnitud del terremoto, ya conozco los suelos, entonces hemos empezado a generar el evento sísmico. Y ahí tenemos diferentes escenarios para tratar de saber qué tan fuerte se va a sacudir Lima. Y al final tenemos esta imagen que nos dice que Lima se va a sacudir con valores del orden de 900, 800, 700 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, esto comparado con el terremoto del 74, con aceleraciones del orden de 200 centímetros por segundo, estamos hablando que prácticamente va a ser probablemente 3 veces el nivel de sacudimiento del suelo. Y nuevamente volvemos a la pregunta, ¿qué pasaría con Lima, con las estructuras de Lima, con los suelos de Lima, si realmente este terremoto ocurriera y generara estos niveles de aceleración tan elevados? Entonces, los estudios finalmente nos llevan a definir con mayor claridad esta zona donde podría ocurrir el terremoto frente a Lima, y tenemos aquí lo que ya conocemos ahora como la zona de máximo acoplamiento sísmico donde tendría que producirse terremoto. Es un terremoto que prácticamente por los niveles de sacudimiento del suelo, ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, prácticamente va a sacudir todo nuestro país con diferentes niveles de intensidad de sacudimiento o aceleración de sacudimiento. Y obviamente todo lo que representa la región Lima es la que se estaría sacudiendo con las mayores aceleraciones del suelo. Entonces, ¿dónde está la población más afectada? Esa es una de las grandes preguntas que creo que ya ustedes más o menos tienen en mente de acuerdo a lo que hemos ido conversando. Los desastres no son naturales, es algo que tenemos que reflexionar siempre, ¿no? Siempre le echamos la culpa al terremoto, que es el que produce el desastre. El desastre no lo produce el terremoto. Los peligros sí son naturales. El terremoto es un peligro natural. El fenómeno del Niño es un peligro natural. Los deslizamientos es un peligro natural. El desastre es responsabilidad del hombre porque no hemos aprendido a disminuir nuestra vulnerabilidad, que es algo muy importante. Y esta vulnerabilidad en las ciudades está asociada directamente a cómo están construidas nuestras viviendas, ¿no? Probablemente hacemos un mal uso del material, probablemente nuestras viviendas son muy antiguas o probablemente la calidad del suelo no es adecuado. Y esto se suma y al final todo esto se suma porque al final lo que realmente falta en la población peruana es una acertada cultura de prevención. Esto es Lima. Entonces yo creo que podemos darnos cuenta claramente qué es lo que podría pasar con Lima si ocurriera un terremoto. Si se repitiera solamente el terremoto de 74, ya es crítico. Y si pensamos en un terremoto de mayor magnitud, la cosa se hace obviamente más preocupante, ¿no? Esto es Lima. Cada vez que ocurre un terremoto como el del 74 o como el terremoto del 2007 en zona de mar, ¿no? Lo que ocurre son tres efectos secundarios importantes.
¿no? El tsunami, que ya le hemos comentado en el caso del 74, la licuación de suelos, que ya hemos visto algunas imágenes, y los cerros se sacuden muy fuerte, que caen piedras y tierra. Entonces, ¿qué va a caer de estos cerros? Es una pregunta también para reflexionar entre todos nosotros. En la ribera de los ríos, obviamente, el río carcome la parte baja de sus cauces, deja inestable las viviendas, y obviamente también las viviendas comienzan a estar en situación de riesgo. Y aquí tienen una imagen clarísima. Las viviendas, estos bloques de viviendas se están hundiendo en el lado izquierdo, que está prácticamente en la ribera del río, ¿no? Y fíjense ustedes el material que han utilizado en la construcción y el tamaño de las columnas que han utilizado realmente es preocupante para todos nosotros. Esto también es preocupante porque vemos cómo están creciendo los cerros, cómo se están invadiendo los cerros. Tenemos que hacer pirca de piedras para buscar que el suelo sea horizontal y sobre eso poner las viviendas. Entonces realmente hay mucho trabajo que hacer para tratar de cambiar el rostro de nuestra ciudad. Aquí también tenemos otra imagen, ¿no? Esto está muy presente a lo largo de zonas donde aparecen universidades, porque obviamente hay que albergar o ganar un poco de dinero, ¿no? Alquilando habitaciones a los estudiantes. Y esto también ya está de moda, los televisores plasma con curvos. Obviamente también no queremos estar fuera de la tecnología y construimos edificios con estas características, y lo cual también realmente pues llama a la reflexión y nos lleva a pensar qué estamos haciendo con la ciudad de Lima, cómo estamos construyendo Lima, ¿no? Cuando ocurre el terremoto, realmente, ¿qué es lo preocupante? ¿El terremoto o cómo es que esta ciudad ha crecido? ¿No? La parte antigua de Lima también es bastante preocupante, la gran cantidad de viviendas que están tuburizadas en este momento, que solamente por la antigüedad, por el peso del material húmedo, el adobe húmedo, colapsan. Entonces con un evento sísmico la cosa se hace más crítica. Nuestra costanera, en el año 67, fíjense ustedes cómo era la costanera, ¿no? Ya después de leer muchas cosas, ya tomé conocimiento que sacaron del Zanjón, ¿no? Para construir esta vía de acceso rápido del Zanjón. Todos esos escombros que sacaron de esa zona los llevaron a la zona de playa y comenzaron a ganarle tierra al mar. Y obviamente el mar en algún momento tiene que recuperar aquello que es suyo, y lo va a hacer obviamente ayudado por un terremoto. Y en el lado derecho ustedes pueden ver realmente cómo ha cambiado el panorama de la zona de la costanera, ¿no? Entonces la pregunta siempre hay que hacerla, ¿no? ¿Cuál es la situación de estas zonas, ¿no? Por la calidad de los suelos si ocurriera un sismo importante como el que hemos venido comentando. Los sismos ocurren, y obviamente nosotros los hemos desarrollado con un proyecto que viene financiado por el MEF. Hemos desarrollado un proyecto que se llama el Sistema de Alerta Temprana de Sismos, que ya está en plena ejecución, ¿no? Con el apoyo del Ministerio del Ambiente, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un proyecto que estamos sacándolo adelante junto con nuestros colegas del INDECI, un proyecto que debe realizarse en el 2020-2021, ¿no? Pero hay una cosa importante aquí, un paréntesis de este proyecto. El conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones han revolucionado o han tenido un salto bastante importante en los últimos 10 o 20 años, ¿no? Sabemos dónde van a ocurrir los próximos terremotos. Ya estamos hablando ya de comunicaciones inalámbricas con fibras ópticas, y estamos hablando de hacer monitoreo con radares, ¿no? O sea, el desarrollo ha sido muy importante en estos últimos años. Pero eso no nos ha ayudado, no, o sea, no tiene mucho valor si realmente ante la ocurrencia de peligros naturales nuestra cultura de prevención no cambia y la manera como crecen nuestras ciudades tampoco cambia. O sea, hay una parte que hemos desarrollado y hay otra parte que realmente nos es difícil. Entonces, aprovechando este conocimiento científico, aprovechando el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, es que podemos desarrollar proyectos como el que ustedes tienen aquí. Tratar de aprovechar estas facilidades para tratar de salvar vidas humanas. Este sistema de alerta temprana de sismos no predice el sismo. Lo que hace es, una vez que ocurre el sismo y es detectado por los sensores, lo que hace nos dice en cuánto tiempo las ondas sísmicas van a llegar al punto donde nos encontramos y nos puede generar daño. Si este sistema hubiera funcionado en el 2007, con el terremoto de Pisco, la alerta para Lima hubiera llegado en un tiempo de 30 a 40 segundos antes que las ondas sísmicas sacudan Lima, como un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos colocado el primer sensor de este sistema de alerta temprana de sismo, lo hemos colocado en el Morro Solar.
y todo esto lo hemos denominado la estación sísmica o estación acelerométrica Julio Kuroiwa, que ustedes conocen muy bien, el ingeniero Julio Kuroiwa, con quien hemos trabajado bastante. Nuestras tertulias siempre han estado centradas en tratar de mejorar la cultura de prevención, mejorar la gestión de riesgo de desastres, y el proyecto soñado era tener este sistema de alerta temprana de sismos. Ya hemos colocado sensores en las Islas Las Hormigas, en la isla San Lorenzo, y en este momento estamos en la etapa de la evaluación de los algoritmos que hemos desarrollado para que este sistema sea completamente autónomo y pueda discriminar realmente y discriminar el tamaño de los sismos y poder dar la alerta de manera acertada junto con nuestros colegas de INDECI. Este sistema, tal como dicen nuestros colegas de China, por ejemplo, que tienen muy desarrollado también el sistema, ellos dicen de que con una alerta de 3 segundos se reduce en un 14% el número de personas afectadas. Con una alerta de 10 segundos se reduce en un 39%. Y con una alerta de 20 segundos se reduce hasta en un 63%. ¿No? Ellos tienen bastantes terremotos con los cuales han podido hacer esta estadística bastante alentadora. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de la sociedad china a nosotros como sociedad peruana? Ellos tienen cultura de prevención, han adquirido una mejor cultura de prevención. A nosotros todavía aún nos falta trabajar muchísimo en tener cultura de prevención. Pero estos números son alentadores. Entonces, el sistema de alerta temprana tiene que funcionar. Es un esfuerzo en los cuales está involucrado, repito, el IGP, el Ministerio de Economía y Finanzas, el INDECI, y solamente con el único propósito de proteger la vida de todos los peruanos. Entonces, no queremos un terremoto como el año 74, porque va a ser muy crítico, ni tampoco un terremoto muy grande, ¿no? Antes que este sistema esté funcionando y realmente podamos estar al servicio de toda la población peruana, de todos nuestro país. Y mientras trabajamos en el sistema de alerta temprana y mientras la naturaleza sigue acumulando más energía para el próximo terremoto, nosotros seguimos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tavera. Como decíamos, el doctor Tavera nos ha explicado los sismos como consecuencias del movimiento natural de la Tierra. Y los sismos ocurren, bueno, los principales sismos ocurren en nuestra costa por la convergencia de las placas de Nazca y la placa continental. Este sismo del 3 de octubre de 1974 tuvo una magnitud de 7.7 frente a la ciudad de Lima, y según lo que menciona, es que nuestro siguiente sismo, de acuerdo a la energía acumulada, pues sería de aproximadamente 9, ¿no? Y que los principales efectos de los sismos son las tsunamis, la ecuación de cerros y el sacudimiento de los suelos también, o de los cerros, ¿no? Y es nuestra responsabilidad disminuir esta vulnerabilidad. Doctor Tavera, tenemos unas preguntas del público, y aunque no está directamente relacionado con la charla, parece que es una situación bastante crítica. Nos pregunta Milagros Cortés, Juan Carlos Cam y José Enrique Chapoñán. Nos preguntan a qué se debe que haya tantos sismos en la ciudad de Trujillo o en La Libertad. Dice que han sido como 8 sismos. El día de hoy, desde 3 de la mañana aproximadamente, se han registrado ya alrededor de 8 sismos, que son los que el IGP ha reportado, ¿no? Lo que hay que entender, y creo que siempre tenemos que tener muy en cuenta, es que somos un país altamente sísmico. Cada segundo está ocurriendo sismos frente a nuestra costa, de magnitudes 3, magnitudes 2 o 3.5. ¿No? Nosotros como institución solamente estamos reportando los sismos con magnitudes mayores de 4, porque son aquellos eventos que realmente pueden generar algún tipo de daño en superficie o pueden alertar a la población, ¿no? Entonces, estos sismos, obviamente los que han ocurrido frente a Trujillo en el transcurso de la mañana y en la tarde, simplemente se concentran en un área bastante alejada de la zona costera, están muy cerca de la fosa, ¿no? Y si recordamos un poquito la imagen esta que les he puesto, ¿dónde van a ocurrir los próximos eventos sísmicos? Estos sismos están tan alejados de la costa que prácticamente no van a generar muchísimo daño en la zona costera. La zona norte del Perú se caracteriza por generar eventos de magnitud elevada muy cerca de la fosa, muy alejada de la costa. El último evento es el 21 de febrero de 1996, que el único que produjo en zona costera 1 hora después que ocurrió el sismo fue la llegada de olas de tsunami que causaron un tipo de daño en algunas zonas de puerto, ¿no? Pero no produjo más allá de eso, ¿no? Entonces, esta actividad sísmica
como se ha estado mencionando, y quiero recalcar muy categóricamente, no podemos afirmar que son precursores de un evento grande. Tampoco podemos decir categóricamente que es parte de la actividad sísmica que ocurre en el país. Lo que estos eventos sísmicos están haciendo en este momento, la parte positiva, es recordarnos dónde estamos viviendo, recordarnos qué es lo que tenemos que hacer en casa a pesar de la situación de la cuarentena que estamos, qué es lo que tenemos que hacer y preguntarnos si realmente tenemos la mochila de emergencia, que es algo que nuestros colegas de Defensa Civil siempre lo han recalcado. Si nosotros tenemos esto, obviamente podemos tomar estos eventos sísmicos como una especie de preparación para saber qué hacer cuando ocurra un evento. Pero obviamente somos un país sísmico, ¿no? Y esta actividad sísmica es parte de toda esa geodinámica. Muchas gracias, doctor Tavera. Yo tengo otra pregunta. Según el nivel de sacudimiento, hemos visto que por el tipo de suelo, las zonas más dañadas eran las zonas marcadas en rojo que usted nos mostró. ¿Qué trabajos, bueno, estudios, investigaciones se hacen desde el IGP para evitar que se repitan estos daños, considerando que han pasado 46 años desde este último evento? Bueno, mire, hay estudios que se han venido haciendo con el apoyo siempre del Estado dentro de el presupuesto por resultado para hacer los estudios de zonificación de suelos. Nosotros no hemos trabajado en Lima básicamente porque la Universidad de Ingeniería ya ha hecho un trabajo bastante detallado en Lima sobre la calidad de los suelos, ¿no? Existen ya informes bastante detallados, repito, de cuál es la calidad del suelo, los espesores de las capas, etcétera, ¿no? Sabemos que en el caso de Lima, por ejemplo, toda la zona costera está compuesta básicamente por suelos compuestos por arenas que además tienen el nivel freático muy cerca de la superficie. Por lo tanto, en esta zona es muy fácil de producirse el proceso de licuación de suelos, ¿no? En las zonas como San Martín de Porras, por ejemplo, aún tenemos arenas, pero con espesores de capa muy delgadas. Entonces uno tiene que escarbar un poco más para construir las viviendas, para tener un poco más de seguridad. Pero hay zonas como Villa Salvador, por ejemplo, que se ha levantado sobre una duna muy antigua, una duna compuesta por arena muy antigua. Y la parte más crítica es lo que conocemos como lomo de Corvina, ¿no? Que se produce un sismo, pues obviamente las arenas se comportan como arenas y vamos a tener mucho escenario crítico en esta zona, ¿no? Nosotros como Instituto Geofísico del Perú estamos trabajando fuera de Lima y hemos hecho ya alrededor de 50 o 55 estudios de suelos en áreas urbanas. Y también cuando hemos coordinado con las autoridades, les hemos dicho si tienen planificado hacia dónde va a crecer la ciudad para también involucrarnos en hacer el estudio en esas áreas. Realmente son muy pocas las municipalidades o las ciudades que tienen una planificación hacia dónde va a crecer realmente en el transcurso de los años, ¿no? Entonces, simplemente nos hemos concentrado en las áreas urbanas con el único objetivo de identificar estos suelos que no son los adecuados para que el gobierno local vea si algún hospital, si algún colegio, la compañía de bomberos o algo así, se encuentran sobre estas zonas críticas por el suelo y pueda, pues, obviamente movilizarlas a unas zonas más seguras, ¿no? Entonces, hay un trabajo bastante fuerte que se hace a nivel de la caracterización del suelo o comportamiento dinámico del suelo, que es como nosotros le llamamos. Muchas gracias, doctor Tavera. Vamos a dar pase a nuestra siguiente presentación. El Estado y el terremoto de 1974 está a cargo del doctor Lizardo Seiner Lizárraga. Él es miembro del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica. Él es doctor en Historia por la Universidad de Grenoble en Francia, magíster y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto Ribagüero, Centro de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de historia medioambiental, autor de estudios de historia medioambiental de Lima en el 2002, e historia de los sismos en el Perú, los siglos XV al XVII, tomo 1, y los siglos XVIII y XIX, tomo 2, publicados en Lima en el 2009 y el 2012 correspondientemente. Adelante, doctor Seiner, tiene usted la palabra. Agradezco a Cipión la presentación y agradezco muy especialmente la invitación hecha por el Instituto Geofísico del Perú en la persona del doctor Hernando Tavera, quien tengo el gusto de conocer hace muchos años cuando en las investigaciones históricas fui al Instituto Físico con el propósito de dialogar con los científicos.
porque evidentemente cuando se busca historizar la naturaleza, hay que partir de algunos conceptos que la ciencia nos provee. Desde la historia, que es el campo que quiero compartir con ustedes, concepto que resulta muy útil para el Perú y en realidad países sísmicos con tensiones generadas por la naturaleza, es el concepto historización de la naturaleza. Porque los eventos, tal como nos involucran, podemos a veces perder de vista lo que significan en el tiempo. Doctor Tavera, evidentemente, ha hecho un repaso de los sismos principales que han dado el Perú, pero junto a los grandes terremotos están los pequeños sismos, referidos los de hoy día en Trujillo. Y obviamente cuando uno repasa el pasado y ve el pasado, se da cuenta que la historia está llena de los grandes terremotos como de los pequeños. Y es el registro de esos pequeños sismos los que todavía están en formación. Todavía falta una historia del pequeño sismo en Perú. Los grandes trabajos, las síntesis importantes que Enrique Silgado logró en ese famoso trabajo de 1978, es la culminación de años de observación que hizo Silgado, siguiendo la tradición de observación sísmica hecho en el Perú. El sismo pequeño, repito, tiene todavía que trabajar mucho, todavía tenemos que completar catálogos de pequeños sismos para el siglo XIX y para el siglo XX. La gran diferencia está en que para el siglo XX se cuenta con la información instrumental. La información instrumental para el siglo XIX todavía encontramos con información de fines del siglo XIX. Ya hay observaciones de 1880 en adelante que realizó la Academia de Medicina de Lima y la Municipalidad de Lima. Es decir, la observación sísmica es una observación que nos manda y que en el Perú ha tenido una larguísima tradición. Por eso, una institución de las características del prestigio del Instituto Geofísico del Perú, hay que insertarla dentro de una historia de la ciencia del Perú y específicamente dentro de una idea de la observación sísmica en el Perú. No perdamos de vista que las observaciones sísmicas están puestas desde muy temprano, desde la misma llegada de los españoles cuando llegan a Chacán y sorprenden a los españoles estando en el santuario, se observa, una preocupación, un interés y una preocupación sobre la activación de los terremotos. Sismos y terremotos, repito, entonces, constituyen esta historia larga. Y en este concepto de historización al cual me refería, no solamente es el terremoto, estamos hablando también del vulcanismo, también estamos hablando de la recurrencia secular del fenómeno del Niño. O sea, necesitamos una gran base de datos que nos permita ver cómo se ha comportado la naturaleza en términos generales en los últimos 500 años. En ese sentido, hay países que nos llevan mucho de la delantera en términos básicamente de lo que significa recojo de información. Y específicamente en el caso de la información sísmica, simplemente, por ejemplo, la importancia que el diálogo entre científicos e historiadores se logró en Francia, por ejemplo, en los años 70, a raíz de la implementación de toda la nueva generación de reactores nucleares, hizo una consulta con historiadores para efectos de evaluar cuándo se habían producido los grandes sismos históricos. En el caso de Francia tienen largos periodos de recurrencia y se encontró que en el siglo XIII en los Pirineos se habían producido terremotos altísimos y que se calculaba que después de muchos siglos se van a ver a ocurrir. Pero
justamente la información de los archivos permitió establecer construcciones suficientemente calculadas para hacer frente y neutralizar. Sin embargo, eso no siempre es completo. No perdamos de vista que en el terremoto de Tohoku, el terremoto de Japón, se habían hecho cálculos, según la historia sísmica japonesa, de hasta 8.5 grados. El terremoto y maremoto, el terremoto pasó y llegó a los 9 grados. Por lo tanto, para una sociedad tan previsora como la japonesa, los reportes históricos fueron importantes, pero no fueron suficientes. Eso significa que todo lo que podamos acopiar y todo lo que podamos reunir siempre resultará útil, pero siempre también nos encontraremos con el modo como se comporta la naturaleza dentro de ese carácter aleatorio que muchas veces presenta. Yo quisiera, por favor, compartir con ustedes un brevísimo PPT que he hecho. Si me ayudan a proyectar, por favor, lo envié, si fueran tan amables, para poder compartir con el público estas imágenes. Quiero sintetizar la presentación, repito, breve del terremoto del 74. Primero porque se trata de un terremoto que muchos de los presentes podemos recordar vividamente. Creo que los que pasamos en cuarentena tenemos memoria sobre dos terremotos esenciales, 70 y 74. Y podemos recordar aquella mañana, poco después de las 9 de la mañana, del 3 de octubre del 74, cuando produjeron estas oscilaciones. Y desde ese momento se sintió claramente la diferencia con lo que había ocurrido el año 70, el 9 de mayo, de las 3 de la tarde. Por lo tanto, es y lo particular, cuando tocaba analizar terremotos del pasado, son terremotos leídos. Este terremoto es un terremoto vivido. Por lo tanto, esa diferencia me involucra de una manera distinta con este. Creo que los temas esenciales he tratado de presentarlos de manera muy sintética porque todavía falta hacer una investigación completa. Se ha hecho y se ha avanzado, otros investigadores están plasmando trabajos muy completos sobre el terremoto del 70, pero frente al terremoto del 74, todavía nos falta acopiar información. Estos temas son siempre indispensables, consultarlo en los archivos, revisar los periódicos, revisar las memorias de los ministerios. Hay mucha información disponible, pero la pandemia ha dificultado su consulta. Sin embargo, se pueden establecer algunas líneas generales. Primero quiero compartir los testimonios, luego la reacción del Estado, luego la evaluación de los daños, donde ya podemos ir adelantando que no hubo, a diferencia del año 70, una severa afectación de actividades económicas. Y digo severa. Hubo evidentemente afectación, pero aquí necesitamos entrar a un nivel de análisis más fino y dar ejemplos a partir de la documentación hallada. Donde sí encontramos, está en la línea de las observaciones del doctor Tavera, es que sí se produjo una afectación de la infraestructura. Sobre esos temas, entonces, quiero presentar los materiales acopiados. Voy a leer una referencia que particularmente cuando la encontré, la leí, creo que es probablemente uno de los pocos, por no decir quizás el único hasta el momento, de sismos sentidos en el mar, pero además sismos sentidos debajo del mar, debajo del mar, y además sentidos sobre el epicentro. Entonces, voy a leer con ustedes para que ustedes puedan notar la particularidad de este testimonio. Navegábamos en un operativo a 100 millas afuera del Callao en inmersión 100 pies, desde las 08:00 horas.
Habrían pasado 3 horas cuando de pronto el casco del buque empezó a vibrar fuertemente. Pasados unos 20 segundos, las vibraciones cesaron. Al cabo de unos minutos me informaron, está hablando el comandante del submarino, que había habido un fuerte temblor en Lima. La fuente señala que hay una comunicación entre submarinos y que el otro submarino, eran 2 que estaban haciendo este ejercicio, también había sentido el remesón dentro del mar. Resultado, la experiencia la tuvimos sobre el mismo epicentro. Es un libro publicado por la Asociación de Submarinistas, que lleva por título Anecdotario Submarinista del año 2001, página que refiero. Este testimonio creo que nos permite encontrar una línea de investigación que resulta interesante, porque para los historiadores las fuentes son nuestros ojos al pasado. Tenemos que interrogar a las fuentes, tenemos que sacar información para poder restituir o reconstruir de manera más posible el pasado. Sabemos que no se va a poder reconstruir totalmente, eso es absolutamente iluso, pero saber que tenemos fuentes diversas que nos van a permitir enriquecer y apreciar de mejor manera un evento de la naturaleza, en este caso un evento sísmico, es mejor. ¿Por qué las fuentes marítimas son tan importantes? Porque en este caso, por ejemplo, esto nos va a permitir ver cuando se puede hacer la consulta sobre las memorias de la Compañía Peruana de Vapores, vigente en ese entonces, o las memorias sobre ENAP Perú, la Empresa Nacional de Puertos, poder visualizarse, espero yo, con claridad, cuál es el grado de afectación sobre la infraestructura provocada por el terremoto y tsunami del año 74. Considerando que lo que uno observa en el mapa de isocistas publicado por el SISMIT, la zona de afectación, Hernando tendrá la amabilidad de corregirme si no estoy en lo correcto, que va desde el sur de Ancash hasta el norte de Arequipa. Por lo tanto, gran parte de la actividad económica, que evidentemente estaba concentrada en Lima, pero nos permite diferenciar cuáles fueron las afectadas, no tuvo evidentemente el grado ni el efecto que tuvo el terremoto del año 70. Esto nos remite a las posibilidades que se abre con la búsqueda de información en el mar. Y esto, creo yo, viene a colación a raíz de los datos, las informaciones con que contamos, no son muchas, pero son ricas, en relación a la experiencia de sismos en el mar. Y quiero traer a colación específicamente, voy a hacer un pequeño excurso sobre lo que ocurre frente a la Costa Rica el 13 de agosto de 1868, cuando se produce lo que se considera el terremoto más fuerte ocurrido en términos históricos en el Perú, el famoso terremoto de Arica, cuyo tsunami, debemos recordar, cruzó todo el Atlántico, llegando a provocar inundaciones sobre Australia, sobre Nueva Zelanda, llega a Yokohama, por América del Norte llega a San Francisco y llega inclusive hasta Alaska. La evidencia que hay sobre el terremoto de 1868 y sobre el tsunami fue una triple destrucción, porque se produce el terremoto, se produce un incendio y luego viene, como para remate dramático de la circunstancia, viene el maremoto. Y ese maremoto, tenemos testimonios muy abundantes, pero uno de los más dramáticos testimonios es el que provee un buque de la Armada Peruana que es la Corbeta América. La Corbeta América se encontraba apoderada en Arica al frente, y los testimonios de los comandantes, de los oficiales de América, muestran la enorme
vibración que sufrió la nave a raíz del sismo. Eso, desde el punto de vista histórico, es sumamente relevante, porque luego nos permite apreciar, uno, un testimonio de primera mano, y dos, también cuentan el momento en el cual la tercera ola, porque debemos recordar que en el tsunami 68 se producen 3 olas, cada una superior a la otra, y tienen un avance dentro de la costa de varios cientos de metros, incluso superando el kilómetro. Entonces, la información es de cómo este barco llega incluso hasta la zona de playa, supera la zona de playa. Eso nos muestra la riqueza con que podemos encontrar sabiendo buscar, formando equipos que ayuden a copiar el enorme volumen de información que los archivos contienen para poder alumbrar este tipo de procedimientos. Por lo tanto, viendo el terremoto del 74, ¿qué nos falta? Nos falta información, nos falta ordenar información, por ejemplo, sobre lo que ocurre a lo largo de zonas ya habilitadas de la Costa Verde, llámese Agua Dulce. Otras zonas todavía estaban en habitación. Doctor Tavera mostró una muy interesante fotografía donde se ve claramente hasta dónde llegaba el acantilado a mediados de los años 60 y cómo luego, efectivamente, a partir del desmonte llevado a partir de la construcción del bajando por la Bajada de Armendariz, se utilizó para ir haciendo crecer el área ganada al mar. Por lo tanto, la Herradura, Agua Dulce, son todavía áreas en las cuales debe recogerse información para ver cómo se comportó el mar en esas áreas. Hacia el sur es importante la información de Pucusana. Me ha tocado conversar con amigos que, sin haber estado presentes en el sismo, recuerdan el momento de haber regresado a cómo se había comportado el mar subiendo algunos metros. Luego, hacia el norte está Ancón. Por lo tanto, la zona cercana de Lima, todavía a partir de la información de los municipios, se puede hacer un trabajo muy fino para poder tener una evidencia clara sobre ello. Y, evidentemente, sin perder de vista la riqueza documental contenida en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Si nos extendemos un poco más allá, podemos llegar a Pisco, porque el efecto del terremoto, repito, siguiendo el mapa de ISOCISTA publicado por el SISMIT, llega hasta el norte de Arequipa y por sur hasta el norte de Arequipa y por el norte hasta el sur de Ancash. Por lo tanto, ahí tenemos todavía importantísima información a coger, tanto en Supe como en Huacho. Por lo tanto, el área cercana a Lima podemos hacerla todavía de mejor manera. ¿Dónde no vamos a poder encontrar información? En aquellas zonas que todavía no habían tenido una habitabilidad, la que cuenta ahora. Estamos hablando de la extensa zona de balnearios del sur, modernamente establecida a partir de los años 90. Un segundo testimonio, y que en ambos casos se ha denominado la riqueza de las fuentes escritas, es la reacción del Estado. Y acá la reacción del Estado empieza desde la decisión política. Y me he permitido consultar las actas del Consejo de Ministros que están disponibles, están en abierta y libre disposición para cualquier ciudadano, consultando el tomo 18 correspondiente al año 1974, dice: en Palacio de Gobierno, siendo las 16:30 horas del 3 de octubre de 1974, se abrió la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. El señor presidente, se está refiriendo al presidente Velasco, expresó que con motivo del sismo ocurrido esta mañana, ahí hay texto, se está tomando por Defensa Civil todas las medidas necesarias para controlar la situación.
Y acá viene una de las partes interesantes. El ministro de Vivienda expresó que trataba de evitar que propietarios inescrupulosos se aprovecharan de la situación para exigir la desocupación de las viviendas afectadas por el sismo. Ahí tenemos una información también, si se dan cuenta, está hoy mostrando las líneas de investigación que se van abriendo a raíz de la información. Porque efectivamente, haber colapso de edificaciones en varias áreas de la ciudad, ¿cómo queda esa relación entre propietario y locatario? ¿Cómo se establecen? ¿Y en qué casos, al no haberse podido seguir ocupando estas viviendas, esto alienta una migración hacia zonas, considerando además las grandes cantidades de población que iban llegando desde la tierra, cómo se suma también a la población ya asentada en Lima, pero que a raíz del terremoto se vio obligada a pasar a otras áreas de la ciudad? Por lo tanto, el terremoto moviliza el mercado inmobiliario y moviliza también lo que va a significar las proyecciones tanto a nivel formal como a nivel informal. Y todavía también tenemos un conocimiento todavía limitado sobre cómo se activa, por ejemplo, la acción de la Junta Nacional de Vivienda, cómo se junta, por ejemplo, la acción misma del Ministerio de Vivienda. Tenemos que focalizar claramente esa dimensión. Pero lo muestro para que puedan apreciar de qué manera un terremoto no tiene, valgan verdades, voy a utilizar una palabra, el protagonismo del terremoto del 70, por lo que significa en términos de vida. Para el año 74, el número de vidas, el número de fallecidos fue sensiblemente menor, pero basta que haya un fallecido como para lamentar el hecho. Pero, por ejemplo, viendo las cifras sobre años estimados del año 74, la información, por ejemplo, con la que cuenta el INEI, aparece sin, o mejor dicho, aparece con vacíos. No hay. Que no hay. No se ha recogido, no se ha copiado, no se ha ordenado. Todavía nos falta una lectura económica del terremoto del 74. Todavía se están creando imágenes sobre el costo del terremoto del 70. Se tiene muy avanzado, y además hay artículos escritos, está el famoso artículo del doctor Vega Centenos, el efecto del fenómeno del Niño del año 83, pero todavía nos falta, no solamente para los sismos contemporáneos, no hablo de los últimos, 2001, 2007, sino para los anteriores, 74, 70, no tenemos estimados confiables sobre el impacto económico de los terremotos, menos aún para los terremotos históricos. Hagamos simplemente una lista de terremotos ocurridos en Lima en los últimos 500 años. 1582, 1586, 1687, 1746. Un terremoto olvidado, pero importante, 1828. El terremoto del 60, 1860. Y ahí saltamos, hay pequeños, pero saltamos al del 40. No tenemos un estimado económico de 1940. 40, 74, 74, ya lo que luego nos tocó el año 2007 como efecto del terremoto de Pisco. Tengo con esto, si me permiten, volviendo acá, para seguir con la evaluación de los daños, hay una información que es muy significativa en relación al modo como el Banco Central de Reserva da cuenta de los daños generados por efectos producidos por desastres naturales. Y voy a poner en contexto las cosas. El Banco Central de Reserva se crea en 1922 y
tratándose de una institución de la seriedad, de la eficiencia y de la enorme responsabilidad que en materia monetaria tiene para la estabilidad económica del país, ha puesto, dentro de sus muchas virtudes, ha puesto a disposición del público y para solaz y alegría de los historiadores, las memorias publicadas por el banco puntualmente desde el año 1922. Cualquier ciudadano puede buscar en la página web del BCR las memorias institucionales. La memoria de 1922, la primera, pero haciendo una mirada y coincidiendo con los momentos en los cuales se producen desastres, por ejemplo, la memoria del año 25, 1925, alude claramente al fenómeno del Niño. Y alude claramente porque se van a presentar problemas severos de descapitalización de las haciendas azucareras del norte afectadas por las inundaciones. Para el año, bajo ese mismo razonamiento, consideraba que la memoria del banco debía tener algún tipo de mención al terremoto del 74, y no hay mención explícita alguna. Posiblemente están influyendo en las cifras, pero el hecho de que en el texto inicial el banco no destaque ello, marca una gran diferencia ocurrido el año 70, para cuando sí uno encuentra información que para el banco resultaba significativa establecer. En suma, el año 74 no tenemos un destaque, una explicitación de la relevancia y del impacto económico del terremoto del 74. Eso es por el lado de una institución del Estado. No he tenido ocasión de revisar las memorias del MEF que podrían darnos una información sin ninguna duda valiosa y adicional. Por eso es que pongo aquí la no afectación a actividades económicas importantes. ¿Por qué? Porque si uno hace una evaluación económica del año 74, revisando la información oficial del BCR, aparece en una parte la mención al incremento del capital de las 38 principales empresas públicas. No olvidemos los cambios, muchas veces traumáticos, que había planteado el gobierno militar en relación a la propiedad de empresas del Estado en torno a la original nacionalización, expropiación y transformación en empresas del Estado. Se presentan 38 empresas, y de estas 38 empresas, con el predominio de las empresas de energía y minas, aparece, por ejemplo, Electroperú, aparece Minero Perú. Son empresas que, considerando la ubicación de sus actividades principales o de sus yacimientos, no se vieron afectadas por el sismo del 74. Los efectos del sismo del 74 se concentran, al parecer, principalmente en Lima. Por lo tanto, no hay una conexión que podamos encontrar con actividades descentralizadas como la minería en otras partes del Perú. Bajo ese concepto, debí consultar las memorias, porque para esto nuestra gran fuente son las memorias institucionales, y ver cuál podía ser la empresa estatal que pudiese haberse visto afectada por el terremoto en función a la ubicación de sus instalaciones. Y eso nos llevó de manera clara y directa a Petroperú. Y consultando la memoria institucional de Petroperú, empresa que se había formado muy pocos años antes, juntando a la antigua empresa petrolera fiscal más la International Petroleum Company, Petroperú nace de ahí, no hubo afectación a lo que venían a ser los principales centros de industrialización y especialmente de refinación. Ni La Pampilla ni la planta de Conchán sufrieron
por lo menos siguiendo la información de la memoria, una afectación grave. Es decir, se siguió manteniendo el abastecimiento de combustibles para la ciudad. Por siguiente, tampoco por ese lado podemos encontrar una afectación mayor. Por eso, no hay una afectación a actividades económicas, pero todavía es una premisa por profundizar y analizar mejor. Y finalmente, lo que sí se puede observar es afectación severa de la infraestructura. Y en esta afectación severa de la infraestructura, sí es donde encontramos, y hay testimonios directos, pero falta todavía, como repito, acopiar y organizar esa información de dos instituciones distintas, ambas instituciones de formación. Por un lado, la Universidad Agraria La Molina y por otro lado, la Escuela Naval. En ambos casos se registró destrucción de infraestructura. El libro de Enrique Silgado, publicado en el año 78, justamente el libro termina haciendo mención al terremoto del 74. Y Silgado, historiador científico, dedicado también a la investigación histórica y con valiosísimas estadías de investigación en los archivos españoles y otros europeos, Silgado conocía muy bien la historia sísmica de Perú. Y el resultado de eso fue este documento del año 78, donde él reproduce las imágenes de la destrucción de algunos pabellones de la universidad que se había mudado tiempo atrás al local de La Molina, dejando su tradicional local en el antiguo Fundo de Santa Beatriz en el centro de Lima, que hasta ahora ocupa ese mismo lugar. Por otro lado, hay también destrucción de infraestructura en un área específica de La Punta. En la punta de La Punta está ubicada la Escuela Naval. Y es interesante ver que en el comportamiento de los edificios de la Escuela Naval, lamentablemente uno de ellos es el que colapsa. Se cuenta con fotos, no las puedo poner porque no son de buena resolución, pero se puede ver, por ejemplo, fotos aéreas del pabellón destruido antes y después. Se ven los escombros, se ve incluso, debe haber algún estudio, el ingeniero Cubredigo al respecto, que puede informar sobre el comportamiento de ese edificio en concreto. Pero estamos hablando de el comportamiento sobre el balneario de La Punta. ¿A qué me refiero con eso? Que en muchos lugares, muchas casas, muchos colegios que perdieron, por ejemplo, sus muros perimetrales, colegios que perdieron la segunda planta de sus locales, colegios donde hubo colapsos, a Dios gracias que no afectaron a la población, porque no debemos olvidar que el 3 de octubre el gobierno conmemoraba un aniversario más del golpe de Estado del 68, y ese día no había clases. Por lo tanto, imaginemos lo que podría haber significado un colapso de estructuras escolares en plenos horarios de clases. Eso no ocurrió. La fortuna acompañó a la población limeña en ese 3 de octubre. Pero colegios, fábricas, instituciones educativas fueron afectadas, en algunos casos gravemente, por este último gran terremoto que sacudió nuestra ciudad. He tratado de hacer una presentación lo más sintética posible. No les he mostrado una investigación terminada, pero sí un avance de investigación donde, como digo, se requiere todavía el concurso de equipos y de, fundamentalmente, inversión a largo plazo. El Perú necesita todavía completar su historia sísmica y una debida
historización de la naturaleza. Les agradezco mucho, reitero mi agradecimiento al Instituto Geofísico del Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Seiner. Y yo tengo una pregunta. Usted dice que todavía estamos buscando información, ¿no? Que nos ha tomado, por ejemplo, desde el sismo de 1970, y han pasado casi 50 años y aún no tenemos un estudio finalizado del mismo, ¿no es cierto? Y para el terremoto del 73, pues todavía tampoco tenemos, y todavía nos falta recolectar información. Mi pregunta es, ¿por qué toma tanto tiempo? ¿Por qué han pasado más de 45 años y todavía no tenemos toda la información concreta, ¿no? O completa? ¿Es por una falta de interés o porque simplemente solamente afectó las viviendas en Lima y no hubo un mayor daño a la actividad económica a nivel nacional? El modo como nos comportamos frente al pasado, muchas veces estamos por el desdén. Eso significa que al haber ya ocurrido, muchas personas hablan en su fuero interno de que ya no va a regresar. Y yo creo que en ese sentido la prédica del instituto, y muy especialmente la prédica del ingeniero Tavera, que creo yo cada vez cala más en la gente, y eso me parece muy positivo en la medida que eso va afianzando una conciencia cívica de la vulnerabilidad. Yo creo que la presencia mediática sólida, profesional del Instituto Geofísico no solamente representa un avance importante a nivel de la institucionalidad del instituto, sino a nivel de la institucionalidad del Estado. No perdamos de vista que el Estado suele ser objeto de duras críticas, en algunos casos justificadas, pero en otros casos, a mi modo de ver, injustificadas. Simplemente se hace una generalización sobre el Estado, y cuando uno ve instituciones en modo científico, el CENAMI, ustedes como Instituto Geofísico, INGET, y puede uno seguir sumando instituciones, uno dice efectivamente, no para el grueso de la ciudad, sino para una mirada dedicada, interesada, dice sí, hay avances importantes del Estado. Sin embargo, el Estado o las instituciones científicas, y evidentemente sus propias características de trabajo, con muy poca frecuencia miran al pasado. Esa es la preocupación que los historiadores tenemos. Nosotros nos preocupamos por reconstruir el pasado, pero nos interesa también que eso tenga alguna utilidad contemporánea. No es la reconstrucción per se, es la necesidad de proveer a la población de una conciencia no solamente del comportamiento sísmico de la naturaleza, del comportamiento en general de los fenómenos naturales, sino también de las explicaciones que las poblaciones dan sobre el comportamiento de la naturaleza. Simplemente traigo a colación, ¿por qué hasta el día de hoy seguimos convencidos de que un viento fuerte es el signo precursor de un sismo? Y tenemos, a la luz de la evidencia, casos en los cuales han habido sismos que no han estado precedidos por vientos, y hemos tenido vientos fuertes que no han derivado en sismos. ¿Dónde encontramos el origen de esa explicación que hoy día más bien tiene un asidero profundo en sectores extendidos de la ciudadanía? Eso es, después de más de 20 siglos, todavía un resabio de la antigua teoría neumática de Aristóteles, cuando se planteaba, y eso corresponde a la historia de la ciencia, cuando se planteaba que así como existían vientos superficiales, existían vientos subterráneos. Dentro de una concepción antigua de la Tierra, no había nada parecido a una prospección geológica o una teoría geológica de formación de la Tierra,
Y se pensaba que estos vientos eran los causantes de los sismos. ¿Por qué? Porque en su intento por salir de ese espacio cerrado y se formaban por acción del fuego central de la Tierra, en su deseo de salir a superficie, provocaban estos sismos. Por eso vamos a encontrar en terremotos antiguos, entendido como posible solución, la excavación de pozos. Pozos cuya profundidad no conocemos, pero no de así muchas decenas de metros, donde se pensaba que de esa manera se aliviaba, y así lo dicen las fuentes, se aliviaba la presión que venía del interior. Obviamente, una teoría descartable, pero valiosa en la medida que nos muestra cómo la historia de la ciencia, entre otras cosas, avanza a partir del error. Y ahora que se mencionaba el caso de los sismos de Trujillo, recordaba que uno de los grandes sismos, uno de los grandes terremotos de la historia trujillana, es el terremoto del 14 de febrero de 1619. Ese terremoto, según la información que está en las actas del Cabildo, que fueron publicadas por uno de los hermanos Larco Herrera, demuestra que en Trujillo era costumbre hacer hoyos para permitir la liberación de los vientos subterráneos. Y el análisis de ese terremoto, por ejemplo, permitió demostrar que el área de afectación había sido mucho mayor a la que se consideraba. Me explico. Ese terremoto solamente se consideraba que había afectado una zona costera. Revisando, se pudo comprobar que también había sido sentido en Cajamarca. Por lo tanto, eso inevitablemente conducía a un replanteamiento de las áreas, del área de esos sistas, y además llevaba a que los sismólogos replanteen la magnitud de ese sismo. Por lo tanto, la historia, creo yo, funciona no solamente como una proveedora de información, sino también como una interesada generadora de conciencia cívica. Eso es nuestro objetivo, que un público cada vez más interesado y más conocedor pueda saber cómo la naturaleza se ha comportado en el lugar que habita. Agradezco la pregunta. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias al doctor Tavera y al doctor Seigner por ser parte de esta conciencia geofísica, terremoto de 1974, el sismo que cambió el rostro de Lima y el Callao. Yo me despido y le cedo la palabra a Catherine. Doctor, muchas gracias por el pase, muchas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y ya noche de esta conferencia, ciclo de conferencias virtuales denominado Terremoto de 1974, el sismo que cambió el rostro de Lima y el Callao. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para conocer nuestras siguientes presentaciones. Muchas gracias y buenas noches. Gobierno del Perú. El Perú primero.